Lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Para el reto de los teólogos, le damos la bienvenida a la pastora, nuestra amiga Marlene Arroyo. Buenos días. Señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fernán Moraima. Buenos días a toda la audiencia preciosa que en esta mañana en el reto de los teólogos. Qué bueno que estás acá, Marlene. Yo sé que la gente ya está con su lápiz y papel, los que todavía utilizan ese medio tradicional. Sí. Los que no, los diferentes aparatos electrónicos, esperando tus respuestas. La respuesta, padre, que hoy está esto. Mira, hoy está esto. Moraima, yo me traje servilleta. Por si acaso. Por si acaso lloro. Me dicen que la de Fernán está, así que Fernán, ¿usted tiene el turno al bate? Ok, está touching, diría yo, ¿no? Sí, está fuertecita. Cuando la leí, me conmovió. Esto está tomado de una comunicación escrita de una oyente a través de las redes sociales. Sí. Y así es que es una línea tomada de una comunicación más larga. Ella dice, este es el insumo. Nunca conocí a mis padres, por lo que mi niñez fue muy triste. Cuando llegan estos días, el agradecimiento no me nace. Uh-huh. Y yo quisiera sentir lo que todos sienten. ¿Viste? Está fuerte, Moraima. Sí, ¿viste? sí. No, cuando la leí me conmoví muchísimo porque fíjate que no se trata de un caso hipotético. Esto es un caso real de una oyente que sé que nos está escuchando, que esta respuesta le va a llegar y obviamente es nuestra responsabilidad responder con palabras de fe, palabras de esperanza. Disculpe, doctora, no sé si es un reto teológico exactamente, ¿verdad? Pero sí me pareció que era bonito traerlo y ver qué la palabra tiene para ella. Y es un reto, realmente es un reto, porque esto es un tema, Fernán, casi tabú. La gente no quiere hablar de esto. Ahora, yo quiero comenzar de esta manera. Yo tengo un amigo pastor, su nombre es Yamil, que nunca conoció a su papá. Wow. Le resumo su historia. 5 hombres violaron a su madre cuando era adolescente. Wow. Ahora esta mujer queda embarazada. Su mamá era pentecostal y le dice que no aborte, que ella la va a ayudar en el proceso. Y ahora esta mujer toma la decisión de dar a luz a este niño. Este es el pastor Yamil, que nunca conoció a su padre. Vivió con unos traumas impresionantes. Esto es parte de su testimonio. Dolor desde ¿quién es tu padre? Llenar los documentos de la escuela elemental. ¿Cuál es el apellido de tu papá? Y no poder hacerlo. Vivió con un trauma. Pero esta es la historia. Hoy día es pastor, profesor universitario, actor, cantante, esposo, padre, amigo. Número 2, también hace unos años atrás escuché un mensaje de un predicador que fue adoptado, que nunca conoció a su papá, nunca conoció a su mamá. Pero este hombre con mucha fuerza y mucha alegría en su mensaje decía, en mi país existe una ley que establece que los que somos adoptados, después que una familia adopta un hijo, no la puede devolver. Y decía, así mismo es con el Dios Todopoderoso. Después que el Señor Todopoderoso nos adopta como hijos, Él no nos devuelve. Y así continuaba su mensaje tan edificante. También sé que no es lo mismo saber quién es papá y quién es mamá, aunque se hayan portado mal de alguna manera, que no saberlo. Conozco a una hija espiritual, voy a pronunciar su nombre, ella es Valerie, mi santa hija espiritual de Ponce, quien tuvo un padre alcohólico. Y sentía mucho dolor, pero a la misma vez mucha satisfacción de saber quién es su papá. Y varias veces lo buscó a la calle, lo llevó a la casa. Y le dolió muchísimo su partida. Y número 4, los pastores lidiamos con estas tragedias, porque son tragedias todo el tiempo. Y también se nos pasa factura a los pastores cuando nosotros no podemos satisfacer, llenar todos estos vacíos en la gente. Con esta introducción lo que quiero decirte, mi corazón, es que entiendo tu dolor, entendemos tu dolor, aunque vamos a darte palabras de esperanza. Amén. Y para que sepas que somos empáticos contigo y que entendemos tu dolor, la psicoterapeuta estadounidense Susan Anderson, especialista en abandono,
afirma que cuando una persona no conoce a papá, no conoce a mamá, o cuando tiene padres ausentes, pues obviamente siente una pérdida de amor en sí misma, una pérdida crucial de satisfacción de necesidades, y que esto tiene varios efectos importantes. Por ejemplo, que la persona se siente poco valorada. ¿Por qué? Porque en el inconsciente esa persona entiende que su papá, que su mamá, que esa figura de autoridad, que esa figura que se supone que esté allí para dar seguridad, no prestó atención, e inconscientemente la persona cree que no vale nada. Se siente poco valiosa. Porque a veces, obviamente uno ve a otros padres, a otras madres que están presentes, que están con sus niños, y esa persona llega a pensar que no merece, no vale la pena que estén con ella. Así que la persona siente que no merece, y esto se debe a que esas necesidades como hijos, que son necesidades básicas de atención, de amor, de cariño, tiempo, que se le escuche, que se le valide, no son atendidas. Y si papá y mamá no está, si esa persona no conoce a sus padres y estas necesidades no se le suplen, no se le provee, porque aunque tenga buena madrastra, buen padrastro, buenos padres adoptivos, el no conocer a papá y a mamá, de no saber de dónde vengo, causa un trauma impresionante. Y cuando usted suma el punto 1, el punto 2 y el punto 3 que yo acabo de mencionar, esto es igual a no amor. Ahora, de lo que nos tenemos que cuidar, para darte mi consejo final. Hay personas que se vuelven dependientes de relaciones que son tóxicas porque no han podido superar esto. Otras personas caen en la droga, otras personas caen en el alcohol, y lamentablemente otros van también de cama en cama, y esto es importante mencionarlo, buscando la primera persona que le brinde un poquito de cariño, un poquito de atención. Otras personas se autoinfligen daño o castigo, comiendo mucho o comiendo nada, o autosaboteándose, caen en depresión, en ansiedades crónicas. Todo eso te lo menciono, mi amor. Número 1, para que sepas que te entendemos, y número 2, para que te cuides mucho. Sin embargo, voy a darte unos consejitos. ¿Cómo podemos aprovechar este dolor para darle gracias al Dios Todopoderoso? Sí, te voy a dar unas claves para que tú puedas, como hijo, como hija, restaurar la concepción que tú tienes de ti misma como persona, y para que puedas disfrutar de una vida excelente, una vida llena de amor. Número 1, aprende a vivir el aquí y el ahora. Ánclate en quien eres hoy, el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque cuando la mente se va a esos recuerdos del pasado, obviamente comienzas a sufrir. Ahora también, cuando la mente se va hacia el futuro, cómo hubieran sido las cosas, ¿verdad? Si papi y mami estuvieran, si los hubiera conocido, qué hubiera pasado, también sufrimos. Así que quiero decirte, número 1, que tienes un Padre eterno, que tienes un Padre bueno que te ha hecho vencedor o vencedora. Por lo tanto, necesitas ir a ese Padre celestial, comunión, oración, adoración al Dios Todopoderoso. ¿Sabes lo que dice la Biblia en el Salmo 68:6? Dios hace habitar en familia al desamparado, y Dios saca a los cautivos a prosperidad. Número 2, reconoce que tú eres un ser humano. Reconoce tu vulnerabilidad, reconócelo, que tienes todo el derecho, porque tienes el derecho a sentirte mal, a sentirte abandonada, dolida. Claro que sí, tú no tienes que hacer un espectáculo para hacerte la fuerte delante de todo el mundo. Date el derecho de llorar también, y reconoce algo, que eres una victoriosa, eres una sobreviviente de esta tragedia. Número 3, valídate tú misma los sentimientos, ¿sí? Exprésate, si te duele, no conociste a papá, no conociste a mamá, valida esos sentimientos, escúchate a ti misma, déjalo fluir y ventila, mi corazón. Número 4, pero no te quedes ahí, porque tú eres responsable de ese dolor. Sí, aunque fíjate que otros te infligieron ese dolor, aunque ellos hayan muerto en un accidente y no sean responsables, pero como en tu mente son responsables, te tengo que decirte lo siguiente: tú eres la única persona responsable de esa herida. Sí, la portas tú, y por lo tanto, tú y solamente tú eres responsable de esa herida. Atiéndela. Número 5,
no guardes tanto silencio. Rompe el silencio, ¿sí? Mira, si eres casado, casada, exprésate con tu cónyuge, exprésate con tus pastores, exprésate con gente que te pueda ayudar, porque este trauma hay que superarlo al 100%. Número 6, y muy importante, aprende a transformar el sufrimiento en crecimiento, sí. Tienes que tomarte un tiempo para la introspección, para comprender qué está pasando, para sanarte. Supera ese trauma. Yo te prometo que tú vas a desarrollar unas habilidades extraordinarias como la compasión, como la comprensión, como el perdón, como el respeto, como la ayuda a otras personas. Número 7, detecta esas heridas de la infancia para que seas consciente, para que no estés todo el tiempo reabriendo esas heridas y esos traumas. Número 8, hazte responsable de ti misma, hazte responsable de tu vida, de tu felicidad. Tú no puedes entonces estar dependiendo que otro te haga feliz, sé feliz tú. Número 9, entiende que estos sentimientos de dolor, de angustia, de abandono son necesarios. El dolor no es tu enemigo, el dolor es tu amigo, porque el dolor te dice dónde está el problema, qué es lo que tienes que atender, hacia dónde tienes que mirar. Número 10, entiende que la desesperación, esa falta de gratitud que estás sintiendo por un día como el de mañana, la desesperanza, son emociones pasajeras. No, en Cristo hay solución para todo. Solamente tú tienes la llave para abrir esa puerta de la sanidad de tu alma y tú tienes el poder para sanarte. Me he tomado unos minutos contigo, mi corazón, pero me parece que es importante. Por lo tanto, esta es la conclusión. Simplemente confía en el Dios Todopoderoso, toma la decisión de reconocer tu dolor, de reconocer tus sentimientos, escúchalos, exprésate, hazte cargo de ellos, suple tus necesidades, dale gracias a Dios mañana y todos los días por todo lo bueno, porque yo sé que si estás viva es porque Dios está en control de cada detalle de tu vida. Decide ser feliz. Amén. Yes. Wow, qué bonito. Tengo la impresión de que ese hermoso consejo lo va a tomar porque ella dice, quisiera sentir lo mismo que los demás sienten, ¿no? Exacto. Así es que el sufrimiento es una opción, Fernán. Fíjate que el dolor, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero el sufrimiento es una opción. Lo que quiero decir es que no podemos perpetuar ese dolor todo el tiempo alimentándolo. Tenemos que dejarlo morir y decidir ser felices ya. Y que ya no hay marcha atrás, ya no están. Nada que hacer. Nada que hacer, solamente luchar por ser feliz, tomar decisiones correctas. Así mismo. ¿Qué vamos? ¿Cómo continuamos? Mira, Juan Carlos me dejó una muy interesante. Ajá. Juan Carlos me dijo, ¿qué significa esto de pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, que llamemos y que respondamos? ¿Es que acaso la insistencia y la insistencia de una persona, como nos exhorta el mismo Jesús, va a provocar que Dios nos responda, no importa cuál sea la petición? Santo Padre. Así que vamos rapidito, porque tú sabes que la Biblia dice que sigamos insistiendo, que sigamos orando, que sigamos insistiendo. Pero ¿y qué hacemos si es que nuestra oración no está consona con la voluntad del Padre eterno? Yo quiero comenzar respondiendo diciendo que soy madre, y si una de mis hijas me pide un vasito de veneno porque sabe riquísimo y tiene mucha sed, yo no se lo voy a dar, aunque me grite, me llore, me insista, mira, horas y días pidiéndome lo mismo. Así que vamos a aplicarlo a nuestra relación con el Dios Todopoderoso. Mira, tenemos un Padre que es bueno, pero también tenemos un Padre que tiene reglas, tenemos un Padre que tiene orden, un Padre que es un Dios de propósito. Y obviamente tenemos que orar, porque la oración es la manera de comunicarle a nuestro Padre eterno nuestras necesidades y todos nuestros deseos. Y por supuesto, ya lo sabemos que nuestro Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él conoce todas las cosas. Mire, aún antes de pronunciarlas, ya el Dios Todopoderoso sabe lo que vamos a decir, ya el Dios Todopoderoso sabe lo que nosotros necesitamos, lo pidamos o no. Pero la oración es el medio que Dios ha escogido, sí, para que nosotros alcancemos nuestras respuestas. Santiago 4, 2 al 3 cita: ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios, y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus
placeres. Así que Jesús no quiso decir que los creyentes siempre vamos a obtener lo que queremos a través de la oración. No, porque pueden haber motivos equivocados. Santiago, allí mismo, mira, el capítulo 4, versículo 3. Sin embargo, cuanto más tiempo pasa un cristiano en comunión con Dios, más habrá que pedir de acuerdo con su perfecta voluntad. Mientras más adoro, mientras más me congrego, mientras más conozco la palabra del Señor, mis oraciones van a estar más consonas con la voluntad del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, tengo más altas posibilidades de que Dios me dé lo que yo quiero. Ahora, la oración en sí misma no produce en nosotros esa perfección, no, pero muestra una dependencia que tenemos de Dios a nuestras necesidades que no se pueden satisfacer de otra manera que no sea con Él. Ahora, Dios siempre se va a complacer con esas muestras de fe. Ahora, cuando leemos Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la Biblia, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por lo tanto, pidamos para recibir, pero si pedimos en contra de la voluntad del Señor, de los principios del Señor, bueno, por más que usted pida no va a recibir. La Biblia dice, búscalo, que lo vas a encontrar. En Mateo 7:7, Dios no está perdido, él no se está escondiendo. Lo que el Señor está diciendo es, ven a mí, acércate, ven, adórame, ten relación conmigo, comunión conmigo, háblame, vamos, ventila en mi presencia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que estar buscando? El Salmo 27:8 dice, a Dios mismo, su rostro, eso es lo que tenemos que estar buscando. Salmo 105:4, su fuerza, su presencia. Salmo 119:2, bienaventurados los que guardan los testimonios y lo buscan con todo su corazón. Y dice, llama que te van a abrir. Mateo capítulo 7, versículo 7, en la parte final. Ahora, si una persona necesita algo y ese algo está detrás de esa puerta, lo más natural es que, mire, toque esa puerta para que la puerta se abra. Por lo tanto, lo que dice la Biblia es, pídeme, búscame y tócame a la puerta. Que si tú me pides correctamente, ¿no? Yo te voy a responder. Si tú me tocas esa puerta, yo te la voy a abrir. Y si tú me buscas, créeme que tú me vas a encontrar. Pero todo tiene que estar conforme a la voluntad del Señor. Termino entonces. Claro, hay dictámenes que Dios ha hecho y con una oración Dios puede cambiar la orden. Le hace de asignación Ezequías en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Dios le dijo a través del profeta Isaías a este hombre, prepara todo, que te vas a morir. Inmediatamente Ezequías tornó su rostro a la pared, comenzó a llorar y a orar. Mira, Señor, que yo he sido íntegro delante de tu presencia, porque quería vivir y no morir. Ahora, el mismo Dios que dijo, te vas a morir, le dijo al profeta, voltéate, vamos, regrésate y dile a Ezequías que yo he cambiado la orden. Dile que no se va a morir nada. Dile que yo le extiendo 15 años más de vida. Dios mío, el poder de la oración. Por lo tanto, la invitación en esta mañana es a orar. Si te conviene, si es la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso, prepárate para recibir. Ora como Jesús, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Eso es. Clarito. Clarito. Yo creo que quedó, ¿verdad? Bastante explicado, sí. Muy bien explicado. Tendré yo un veneno en la mano y si mi hija lo quiere, se lo voy a dar porque lo quiere, no. Aunque patalee, grite, llore, no. Que llore y que llore, pero no. No se puede, no se puede. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y hay gente que obra cosas que no convienen. Así mismo. Qué bueno que nos haya dicho unas cuantas veces que no. Exacto. Nos convenía y no lo entendíamos a principio. Vamos rapidito a la mía. La mía realmente la hace una oyente. Es la primera vez que voy a casi siempre las hago yo. Pero esta persona lo envió 2 veces aquí al WhatsApp y dije, déjame complacerla. Sí. ¿Qué significa la unción? Ella quiere saber cuando la Biblia habla de unción, ¿a qué se refiere? Claro que sí. Y esta pregunta es importantísima. ¿Sabes por qué? Porque hay muchísima gente que sabe reconocer la unción. Por ejemplo, están en una celebración en la congregación de los santos y dicen, uy, ese cantante está ungido. Wow, ese predicador está ungido. Qué culto, lleno de unción. Pero cuando se le pregunta a la persona,
defíneme unción. Como que no saben definir lo que es unción. Así que vamos a explicarlo. Conforme al Antiguo Testamento, la unción tiene que ver con colocar aceite, extender aceite sobre una superficie. Eso es ungir algo, aceite. Ahora, en el Nuevo Testamento habla también de la unción. Cuando vamos a Marcos capítulo 6, versículo 12, dice la Biblia, entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Mira qué interesante está esto, porque el aceite, la unción, dice la Biblia que unido a la oración de fe, sana a los enfermos. La unción tiene que ver también con la separación de algo, la consagración. Por ejemplo, la Biblia habla de un ungido y el primer ungido de toda la escritura fue el rey Saúl. Se derramó aceite con redoma sobre su cabeza. El rey David también fue ungido, pero con cuerno de aceite. Eso lo respondimos la pasada semana y te invito a repasarlo. Pero hoy día, ¿cómo nosotros podemos alcanzar esa unción? Número uno, con la comunión con el Dios Todopoderoso. Y esa comunión tiene que ver con oración, tiene que ver con alabanza, tiene que ver con adoración, con esa intimidad con el Dios Todopoderoso. Porque cuando estamos en su presencia quedamos impregnados de Él. Pero esa unción también va a depender del conocimiento de la palabra del Señor. Porque si yo no conozco la palabra del Señor, ¿cómo puedo obedecerle? Por lo tanto, comunión más conocimiento de la palabra, más obediencia a esa palabra es igual a unción. Y aunque obviamente depende del Dios Todopoderoso, también es nuestra responsabilidad estar ungidos todo el tiempo. Yes, qué bueno. Tengo una pregunta, Claro. pastora, tengo una pregunta. Claro. Porque a veces la gente hace referencia, o sea, esa persona tiene una unción tremenda, pero también hay algo que se usa una expresión que se usa como más o menos en esa línea. Ajá. Esa expresión es la gracia de Dios. Ah, bueno. Hay una diferencia, ¿no? Sí, te voy a decir por qué. Porque gracia es algo, mira, bueno, se parecen bastante, pero vamos acá. Gracia es dádiva, gracia es regalo, gracia es algo que no merecemos en lo absoluto. En lo absoluto, un recién convertido de repente goza de la gracia de Dios y no ha hecho nada para merecerlo, porque estuvo muerto en delitos y en pecados y no puede hacer nada por sí mismo. Gracia. Ahora, aunque la unción también es por gracia del Dios Todopoderoso, pero la unción también implica nuestra responsabilidad, porque es mi responsabilidad apartarme con el Dios Todopoderoso en oración, en adoración, en intimidad. Es mi responsabilidad escudriñar las sagradas escrituras para yo poder obedecer a esa palabra del Señor. Así que la unción también implica responsabilidad de mi parte. Acción. Y no todo es gracia. Qué tremenda sección esta. Sí, señor, que El mucho reto de los aprendemos, teólogos. Fernan. Sí, bien bueno. Definitivamente. Amén, amén. Estamos contentos. Sí, queremos agradecerte, Marlene, tu tiempo. Aprovechamos, ¿verdad? Este día especial mañana para darte las gracias. Ay, sí, mañana es Día de Acción de Gracias. Por ser parte de este gran equipo. Gracias porque vienes desde Ponce, con Sí. lluvia, sin lluvia, temblores, no temblores. Aquí estuvo Llegamos. siempre. Ella llegaba, ¿verdad? En tiempos difíciles y lo sigue haciendo. Así que muchas gracias, Marlene. Gracias a ustedes, pastora. mis hijos. Y mira, Moraima, Cuéntame. Este es tuyo porque lo traje el miércoles pasado y no estabas. Este es tuyo. Pero qué quiero bien. presentarles mi cuarto libro, ¡Qué mi más reciente libro, Trasiego de Gloria, no te lo puedes perder. Qué bien. Son más de 300 páginas donde aquí trabajo las diferentes glorias que menciona la palabra del Señor. Desde Cabot, que es el conocimiento, toda la tierra será llena de su gloria, será llena de su conocimiento, hasta la gloria Shekinah. ¿Qué significa cada gloria? ¿Quiénes lo aportaron en la palabra del Señor? ¿Y cómo pueden manifestarse en tu vida trasiego de gloria para poder adquirirlo? 787-644-2544, 644-2544. Y no te olvides de los 3 libros anteriores. Ajá. Aquí están. Dios viviendo dentro de ti, santidad y Trinidad. Entrando al reino de Dios, Cristología, maldiciones quebrantadas e historias de mujer. Llámanos hoy al 787-644-2544 para que recibas el tuyo. Eso es. Muchas bueno. gracias, muchas bendiciones. Gracias a ustedes. Gracias, pastora. Buen día. Siempre cada día loco